Buenas, estamos con Jairo Morales. Sí. ¿Cómo nace tu banda literaria? Honestamente, yo crecí en Iquitos, mi familia tenía un hotel en el centro de la ciudad y era un hotel turístico. Llegaban muchas personas de todas partes del mundo. Entonces yo crecí ahí, rodeado de estas personas que traían libros, discos de música. Absorbí eso, aprendí inglés también debido a eso y pues creo yo que ahí empieza todo. Me acuerdo los primeros libros que vi eran de un tal Ernest Hemingway, un tal Scott Fitzgerald. No tenía idea quiénes eran en ese entonces, era muy joven, pero cuando de pronto decidí dedicarme a la literatura, descubrí esos libros, fue como que bastante increíble para mí. Háblame de tus dos libros. Pues mi primera novela, Al Norte del Paraíso, se publicó en 2017. La publiqué en España, exactamente, con el sello Caligrama de Random House. Yo venía escribiendo ya unos 5 años, había decidido que quería ser escritor desde que tenía 19 años. Y pues quise contar una historia de verano. La mayoría de mis libros, casi todos en realidad, son historias de verano para mí. Y lo que hice fue contar una historia de viaje por carretera, desde Chiclayo y pasando por Pacasmayo, llegando hasta, por supuesto, Trujillo y luego hasta Lima. Es una historia de desamor. Es un chico tratando de olvidar a la persona con la que había estado. Eso es El Norte del Paraíso. La publicamos ya en el 2017. Aquí también se hizo una presentación en la librería El Virrey en Miraflores. Fue bastante bonita en su momento. Y nada, de todo ese tiempo estuve dedicándome a viajar, a escribir un poco más, mejorar mi literatura. Y el 2024 publiqué justamente mi segunda novela, ¿no? Que es Un pasado distante, la cual está ambientada en Iquitos. Esta vez quería contar una historia del lugar de donde yo era, ¿no? Y la historia de Un pasado distante es justamente la historia de un chico en quinto de secundaria que no sabe qué camino seguir con la vida adulta y conoce a una persona que le ayuda. Es básicamente eso. Entonces, has escrito desde tu perspectiva una historia que te lleva a tu infancia. Sí, totalmente. Algo muy puntual conmigo en general es que las historias que tengo son muy nostálgicas. Tengo algo que tengo mucho en mi literatura y debido a mi influencia es que he leído mucha literatura asiática, exactamente la literatura japonesa. Y pues la literatura japonesa está plagada de la nostalgia, de la tristeza, inclusive de temas de la muerte. Y lo que sucede con eso es que es inevitable, yo leyendo eso de adolescente, era inevitable que mi literatura no tuviera mucho de esos rasgos. Y además en Iquitos tenemos una comunidad china bastante grande. Hay muchos chifas, a mi parecer los mejores chifas del Perú están en Iquitos. Pero honestamente crecí con eso, crecí con esa literatura, la verdad. Crecí con libros de Banana Yoshimoto, Kenzaburo Oe y puntualmente de Haruki Murakami. Y pues eso me formó a mí en esta literatura, esta prosa nostálgica, melancólica. Y si bien es cierto, mi primera novela es mucho más un libro de verano, de juerga, de ir de un lado a otro, conocer personas. Exactamente mi segunda novela, Un pasado distante, justamente es una historia mucho más melancólica porque es un recuerdo, por eso el título es añorar lo que eras y lo que pudiste haber sido cuando estabas en secundaria, justamente. ¿Dónde estudiaste literatura? ¿Has estudiado literatura? Perdóname. ¿Has estudiado literatura? No, curiosamente no. Yo en Iquitos estudié en el San Agustín, soy agustiniano, y aquí en Lima estudié publicidad, en el Instituto Peruano de Publicidad, en el IPP. Decidí una carrera rápida, honestamente. Quería salir al mundo, trabajar de una vez, porque por la familia en la que estaba era como que, ok, quiero de una vez tener dinero, quería viajar, quería conocer. Creo que por la misma naturaleza en la que yo crecí en Iquitos, rodeado de turistas, rodeado de gente que viajaba por el mundo, se quedó ese bichito ahí, la verdad. Se quedó esa idea de voy a salir por el mundo, quiero conocer el mundo. Y las cosas puntuales que tenía, las metas era quiero llegar a mis 30 años, por ejemplo, escribiendo, quiero ir a Europa, quiero ir a Asia y lo logré, gran parte de todo eso. Publiqué una novela antes de los 30, viajé a Europa antes de los 30, junto a mi esposa viajamos a Corea del Sur ya un par de veces, entonces todo eso debido a que yo quiero, para escribir, creo yo, necesitas tener experiencia. ¿Y cómo es tu vida como youtuber? Mi vida como youtuber, como creador de contenido, nació sin querer, te soy bien honesto. Particularmente empecé con el podcast en el 2019, solamente en audio, debido a que en ese entonces no quería mostrar mi rostro frente a cámaras. Y simplemente lo que pasó fue que la pandemia sucedió y el podcast empezó a dispararse con la gente que nos escuchaba por todas partes del mundo. Y me di cuenta que quería grabar también, quería de pronto mostrarme frente a la cámara. Cuando publiqué mi primera novela en España, se vendió bien en España, pero aquí en Perú no había mucha gente que me conocía. Entonces, en parte era porque también un escritor que está empezando, un escritor novel, necesita lamentablemente en estos tiempos exponerse de esta manera en redes sociales.
Yo sé que la mayoría se expone solamente en los libros que escribe, pero actualmente al menos un poquito de presencia en redes sociales hay que tener. Y pues decidí eso, de pronto abrir el canal desde el 2019 y empezar a hablar de los libros que me gustaban, particularmente que eran literatura asiática, ciencia ficción y un poquito de fantasía. Y eso fue lo que me llevó a la gente que consume este mismo tipo de libros. Es como un nicho que tengo yo, honestamente, la ciencia ficción es especulativa y la literatura asiática. Y pues sí, fue más un tema de quería contar algo, quería hablarle de algo a alguien, de lo que estaba leyendo, porque no contaba yo con quién hablar de esto. Y eso me acercó justamente a toda esta comunidad de bookstagrammers aquí en Perú, en Lima exactamente. Bueno, y también tienes seguidores en regiones, en Iquitos te siguen. Tengo, bueno, por mi promoción, claro, la mayoría, pero la mayoría son de Lima. Pero aparte de la gente de Lima, me sigue mucha gente de México, me sigue mucha gente también de España. Creo que por la misma naturaleza de los temas que hablo, que son de libros de autores que en su mayoría las editoriales solamente están en España, que los editan en español. Entonces, más que nada eso. Pero sí, la mayoría son de Lima, la verdad, pero unas que otras personas son de provincias, que sí me escriben, me preguntan, oye, estoy acá, por ejemplo, en Trujillo, ¿en dónde puedo conseguir tal libro, no? Y actualmente con las tecnologías, la web y todo el tema de compras por internet es mucho más fácil ahora, eso sí. ¿Cómo se mezcla la tecnología y la literatura? Pues actualmente el algoritmo es una inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, quiero hablar de libros en TikTok y actualmente si hablas con un creador de contenidos siempre te van a hablar del algoritmo. El algoritmo básicamente es una inteligencia artificial que lo que hace es gestionar o dividir los contenidos y tus gustos y te los brinda. Un caso muy puntual con la gente en el día a día, uno está hablando de algo de, no sé, de cortinas y de pronto en la tarde en tu Facebook o en tu Instagram tienes publicidad de cortinas. Es así como funciona más o menos el algoritmo. Y en el tema de los libros y la literatura es, muchas veces te acercan libros que no conocías, lo cual ahí es donde es beneficioso para los lectores, para descubrir libros y descubrir historias. ¿Hay una diferencia entre el lenguaje que usas para TikTok y el lenguaje que usas para YouTube? Sí, totalmente. ¿Cuál es? Actualmente lo que está pasando es que YouTube está funcionando mucho más como un SEO, es una herramienta de búsquedas, y TikTok nos está quedando atrás. Pero YouTube lo que está haciendo últimamente son contenidos más horizontales debido a la naturaleza de YouTube, la verdad. Pero lo que está pasando es que YouTube está pagando mucho más a los creadores de contenido que TikTok, al menos aquí en Latinoamérica. En Estados Unidos es muy diferente, es un monstruo TikTok, ¿no? Pero de repente se va. El sábado 19 de repente están diciendo que se va a TikTok, ¿no? Así que, bueno, mientras hablamos esto, ¿no? ¿Qué piensas de que en Estados Unidos están restringiendo el TikTok? Es entrar en política, porque lamentablemente la decisión es muy política. Estados Unidos sigue pensando que China es un imperialismo y todo lo demás, y pues es inevitable hablar de política en ese aspecto. La ciencia ficción lo es, la verdad, pero ¿qué pienso? Puntualmente que no deberían restringir. Y es curioso, porque lo que está pasando ahorita, los jóvenes estadounidenses, al ver que TikTok se puede ir, están descargando esa otra aplicación china que se llama Red Note. Es otra aplicación china. Y ahí no hay traducciones. La gente está ahí en una aplicación china aprendiendo mandarín para, pues básicamente, adaptarse a esta nueva aplicación. Es raro, es como que dicen el tiro por la culata si les ha salido a los estadounidenses. Eso es, vamos a ver qué pasa todavía. Hay muchas cosas que están pasando ahorita en esos días. ¿Dónde conseguir tu libro? Mi libro, actualmente Un pasado al instante, mi segunda novela, está disponible en librerías de Lima, como Comunitas y Librería Sur, pero también está disponible en Busca Libre, en esta web que es internacional, que recientemente me enteré que muchas personas de España están comprando mi libro a través de ahí. Y bueno, también pueden escribir a mí en Instagram como Jai Morales Books. Tengo unos cuantos. ¿Cómo qué? Jai Morales Books. Jai con I, con J. Y latina, J-A-I, sí, J-A-I Morales Books. ¿Ya? Un mensaje final para quienes quieran, para quienes les interese la literatura, pero todavía no se tienen la oportunidad de escribir. ¿Qué mensaje darías? Pues escribir en Latinoamérica es complicado, sobre todo porque uno tiene que lidiar con la vida, y muchas veces la vida es trabajar de 9 a 6, tener dinero para pagar las cosas, pero siempre me quedo con este mensaje que decía Ernest Hemingway, que es un escritor necesita 2 cosas para escribir bien: comida y las facturas pagadas. Yo creo que con esas cosas puntuales puedes escribir lo que tú quieras. Y citando recientemente al autor español Santiago Posteguillo, que nos visitó en la FIL 2024, con quien tuve la chance de hablar con él al entrevistarle, básicamente la recomendación que nos daba era ser pragmáticos.
Mira, con que tengas pagada la luz, el agua, la comida y tu familia esté bien, tú dedícate a escribir. Tienes que desvelarte, no importa. ¿Dirías que hay que ser pragmático en la literatura? No. En la vida sí, muchas veces, ¿no? A veces hay que tomar decisiones prácticas, pero en la literatura sí recomiendo bastante escribir lo que te gusta. Encuentra lo que te gusta, como decía Bukowski, y deja que te mate, pero no literalmente, sino más a nivel de emocionate con lo que encuentras que te encanta. Emocionate, llénate de éxtasis, disfruta de la vida, disfruta de tu historia, que es al final lo que deberíamos hacer siempre. Es decir, la literatura nos tiene que emocionar. Totalmente, siempre. Ok, muchas gracias. A ti, gracias.